Bienvenidos al programa número 71 de Abrazándonos. Aprende a amarte y a valorarte. Aquí desde RSC Radio Internacional, Inma Ortiz de Saracho, escuchando cosas buenas. Muy buenas tardes, mis queridos oyentes. ¿Cómo están? ¿Qué tal ese verano? Bueno, quien me esté escuchando y su estación sea de verano o los que estén ahora mismo en invierno, ¿qué tal? ¿Cómo ha sido la semana pasada después de estas grandes entrevistas que hemos hecho a Israel en los últimos programas? Muy interesante, ¿verdad? Sí, la verdad es que es un hombre muy interesante y da gusto poder hablar con él. Bueno, pues después de esas grandes entrevistas, tanto con Israel como con Ana Adame, que desde aquí les mando un gran abrazo y les doy las gracias por su participación. Bueno, no sé si os acordáis que estábamos con las máscaras del ego. Las últimas que hicimos con dichas meditaciones, estuvimos con el abandono, rechazo y la culpa. Y estuvimos lo último que hice, aparte de hablaros de la culpa, hice una meditación, que bueno, no sé si la recordáis, fue muy potente y quien no la tenga, pues puede verla en Spotify o en YouTube con mi nombre, en Inma Ortiz Saracho, ahí también están. Así que cualquier programa, meditación, lo podéis ver ahí, ¿de acuerdo? Así que hoy vamos a hablar de un rol que muchas de las personas tenemos a veces. Es la primera máscara de los roles. Bueno, ya esta es la séptima máscara de la que voy hablando. Si os acordáis, hay 21 máscaras. Yo os puedo decir que cuando me enteré, cuando hice el curso y me formé en integración emocional, en donde se dan estas 21 máscaras y luego me especialicé en insomnio, ansiedad, depresión y pánico, igual que de autoestima y amor propio. Os puedo decir que yo cuando vi que había 21 digo, madre mía, no sabía yo que había tantas máscaras de Lego. Pues sí, sí, sí las hay. Bueno, pues como he dicho, vamos a trabajar los roles y en este programa os voy a hablar del rol de víctima. ¿Cuántas veces nos hacemos el rol de víctima para que seamos como más tenidos en cuenta, estando en esa queja? Entonces, este rol o esta máscara de la víctima es una de las más comunes y también de las más peligrosas, porque cuando estamos usando esta máscara, yo os puedo decir que nos colocamos en un papel un poco pasivo, culpando al mundo, siempre a las circunstancias, a otras personas de lo que nos sucede. Pero nunca nos hacemos responsables de nuestra vida, de nosotros, de en qué nos hemos equivocado. Siempre culpamos al mundo de lo que nos está sucediendo. No tenemos trabajo, pues es porque las leyes que hay o porque no cogen a personas de senior, por ejemplo. Entonces siempre estamos colocando ese papel o esa etiqueta hacia afuera en vez de mirarse hacia adentro. Esto puede parecer reconfortante al principio, pero a la larga os puedo decir que nos quita el poder para cambiar nuestra realidad. ¿Sabéis de dónde surge la máscara de la víctima? Pues la máscara de la víctima surge del miedo a la responsabilidad. ¿Y esto qué quiere decir? Pues que al evitar enfrentarnos con nuestros propios desafíos, muchas veces ponemos el control de nuestra vida en manos externas, como he comentado antes, perdiendo
realmente esa capacidad de transformación. Ahora os voy a comentar cuál es el origen, de dónde surge realmente esta herida. Realmente esta herida surge de una herida de indefensión aprendida, y esto es sobre todo en la infancia, porque es cuando sentimos que no tenemos control sobre situaciones dolorosas. También comentaros que se alimenta de creencias como no puedo cambiar mi situación o el mundo es injusto conmigo. Deciros que hay tres tipos de síntomas profundos las personas que padecen y tienen esta cara de víctima. Una de ellas es el lenguaje derrotista. Otra sería la adicción al drama. Parece que nos gusta dramatizarlo, poner efectos especiales. Y luego, el tercer síntoma es un resentimiento crónico. Voy a hablar primero de ese lenguaje derrotista. Ese lenguaje que muchas veces utilizamos y que nos decimos, seguro que esto que os voy a decir os va a resonar. ¿Habéis dicho alguna vez, siempre me pasa lo mismo? ¿O nadie me entiende? ¿O yo no tengo suerte? Yo os puedo decir que alguna vez en mi vida sí que lo he dicho y lo reconozco. ¿Y vosotros? ¿Lo habéis dicho alguna vez? Luego el segundo síntoma, como he comentado, es la adicción al drama. Es cuando estamos en ese rol de víctima, contamos una y otra vez nuestros problemas, pero no buscamos soluciones. A veces esperamos que nos lo solucionen las personas de fuera y siempre estamos con esa queja de qué mala suerte, mira, todo me va mal. Y cada vez vamos poniendo más efectos especiales a esa situación. Y luego acabaríamos con otro de los síntomas, que es el resentimiento crónico. Cuando hemos puesto ese drama, cuando echamos la culpa fuera, pues también otra de las cosas que hacemos es que pues guardamos esos rencores y muchas veces los usamos como excusa para no avanzar. Como por ejemplo, mi ex me arruinó la vida, por eso no puedo amar de nuevo. Es siempre echando y teniendo rencor hacia la otra persona o hacia esa situación. Os puedo decir que la víctima obtiene beneficios secundarios. Y os preguntaréis, ¿y qué beneficios? Aunque sean dañinos. Pero uno de ellos es atención de otros. Cuando estamos en ese rol de víctima, siempre queremos esa atención de la otra persona. Otro de los beneficios es la evitación de riesgos y justificación para no esforzarse. Es una zona de confort y podría decir disfrazada de infierno. Y diréis, ¿cuáles son esas consecuencias del rol de víctima? Pues una de ellas es el estancamiento. Porque ahí, en ese estancamiento, la persona no desarrolla la resiliencia ni habilidades para resolver el problema. Y otra de las consecuencias son esas relaciones tóxicas en las que esa persona atrae a salvadores que la mantienen en el papel de débil o a perseguidores que confirman su visión de mundo hostil. Están buscando estas personas víctimas que les salven desde fuera. Ahora os voy a hablar de esos síntomas emocionales que tiene el rol de víctima. Uno de ellos es el sentimiento de impotencia. Las personas con este rol de víctima suelen muchas veces sentir que no tienen el control de su vida, ni tampoco de sus circunstancias. Ven realmente los problemas como que les supera, creen que no pueden hacer nada para cambiar la situación. Ese es uno de los primeros
síntomas emocionales. Otro es la autocompasión. Experimentan una profunda lástima por sí mismas y pueden caer en pensamientos como pobre de mí, nadie entiende por lo que estoy pasando. Este estado os puedo decir que puede provocar una falta de acción para salir de la situación, porque cuando estamos en esa queja, en ese lenguaje de ay, nadie me entiende por lo que estoy pasando, nadie, ellos mismos no quieren salir de esa situación, están en esa zona de confort. Otro de los sentimientos emocionales es el resentimiento. A menudo sienten que el mundo o las personas cercanas les han fallado o les han tratado injustamente y eso les genera sentimientos de rencor y amargura hacia los demás. Otro síntoma es la inseguridad. Las personas en este rol pueden tener una autoestima baja y eso les va a llevar a depender siempre de esa validación externa para sentirse mejor. Esas personas que tienen ese rol de víctima siempre están esperando a ese salvador de fuera, a que le validen, a que comprendan a esa víctima, en vez de decirle realmente, hazte responsable de tu vida. ¿Qué estás haciendo para salir de ese rol de víctima? ¿Qué cambios quieres hacer? Yo aquí os diría a esas personas que están en ese rol de víctima, que oye, que todos hemos pasado por ello, eso es algo normal. Yo os comentaría qué conseguís estando en ese rol de víctima. ¿Qué estáis esperando de fuera? ¿Por qué no reflexionáis y miráis hacia adentro? ¿Qué puedo cambiar de mí? ¿Qué puedo hacer para que esta situación sea distinta? ¿En qué puedo mejorar? ¿En qué puedo focalizarme de forma positiva, no de forma negativa y desde la queja? Y luego, después de esa inseguridad, otro de los síntomas emocionales es la ansiedad y el miedo. Estas personas que están en este rol experimentan miedo constante, pero sobre todo a ser lastimados o tratados injustamente. Y eso les lleva a alimentarse cada vez más ese ciclo de victimización. Ahora, una vez hablado de los síntomas emocionales, vamos a hablar de los síntomas cognitivos, mentales, y luego ya os hablaré de los síntomas conductuales que creo que todos son importantes, tanto los emocionales como los cognitivos como los conductuales. Los síntomas cognitivos, uno de ellos es el pensamiento, por ejemplo, que he comentado antes, de todo me pasa a mí. Seguro que os suena, ¿verdad? A que lo habéis dicho varias veces. Yo os puedo decir que en alguna ocasión sí que lo he dicho. Pues os puedo comentar que las personas con este patrón tienden a percibir las dificultades como algo que siempre les sucede, como si el destino o el mundo estuviera en su contra. Otro de los síntomas cognitivos es la falta de responsabilidad personal. Suelen culpar a otras personas o a las propias circunstancias por sus problemas, sin asumir su propia responsabilidad de las situaciones. Creen que son las víctimas de fuerzas externas, más que participantes activos en sus vidas. ¿Alguna vez os responsabilizáis de vosotros mismos? ¿O sois de esas personas que vais echando la culpa a otras por vuestro problema? ¿Asumís vuestra propia responsabilidad? Yo creo que ya es hora de que asumamos nuestra responsabilidad
y no echemos tanto la culpa fuera. Que sí, que hay veces que a lo mejor esa situación ha habido parte de culpa fuera, pero también hay que mirar hacia adentro de cómo te sientes tú con esa situación que ha pasado, con ese daño que a lo mejor te ha hecho la otra persona. ¿Cómo te sientes tú? Responsabilízate de tu sentir. Otro de los síntomas es el pensamiento dicotómico. Y aquí yo os diría que las personas que tienen este rol ven las cosas en términos absolutos. ¿Qué quiere decir? Pues que lo ven como bueno o malo, culpable o inocente. No suelen considerar los matices o las complejidades de las situaciones. Otro síntoma es la expectativa de fracaso. Aquí, en lugar de esperar resultados positivos, creen que las cosas inevitablemente saldrán mal. Siempre están en esa parte de pesimismo, son personas muy pesimistas y en vez de esperar resultados positivos, piensan que siempre les va a salir todo mal. Y claro, esto puede llevar a una especie de profecía autoincumplida o autocumplida, como se quiera decir, en la que sus expectativas negativas afectan realmente a sus acciones y resultados. Es como si realmente no se cumplen esas expectativas, pues ya empiezas pues que he fracasado, ha salido mal, pero ¿cómo influyen nuestras expectativas? ¿Cuántas veces deseamos algo, tenemos una expectativa de algo, tanto de una pareja, de una situación o en el trabajo, y luego no sale como tú esperabas? Ahí es muy importante, de verdad, la comunicación, soltar esas expectativas, soltarlas. Yo sé que a veces es complicado, llegaremos, porque una de las máscaras son las expectativas y es un gran tema que lo hablaremos detenidamente cuando llegue el momento, pero deciros que hay que intentar el ver, yo siempre digo, con otros ojos, con otra mirada y de verdad. Y si necesitamos algo, decirlo, pedirlo. Y como último síntoma, hay muchos más, pero os digo unos poquitos, es el autodiálogo negativo. Son personas que se repiten pensamientos siempre como no soy lo suficientemente bueno. ¿Alguna vez os habéis dicho eso? ¿O nunca lograré salir de esto? Y eso refuerza mucho más el ciclo de victimización. Ahora os voy a hablar de los síntomas conductuales. Uno de ellos es la búsqueda de simpatía o atención. Las personas que adoptan el rol de víctima, ya lo he comentado antes, lo que están buscando es la validación de los demás. ¿Y cómo lo hacen? Contándoles repetidamente sus problemas. ¿Y sabéis lo que esperan? Esperan recibir ese consuelo o simpatía. Y sin embargo, a menudo no buscan soluciones. Lo único que buscan estas personas solo son reconocimiento. Otro punto sería la evasión de la acción. Son personas que, en lugar de intentar resolver su problema, lo que hacen es que evitan tomar decisiones o hacer cambios, no toman acción. La idea de que no tienen control los inmoviliza y los lleva a la inacción. Otro síntoma es la procrastinación. Debido a la creencia de que sus esfuerzos serán inútiles, pueden retrasar o evitar tomar decisiones importantes. Y eso lo que hace es que perpetúa la sensación de estar atrapados.
Otro síntoma sería patrones de manipulación emocional. ¿Y qué quiere decir? Pues que a veces el rol de víctima puede incluir manipulación emocional. ¿Y cómo? Utilizando la culpa o la lástima para obtener lo que desean de los demás. Y por último, sería evitar la responsabilidad. Ya le he comentado antes, evitan el ser responsables de ellos mismos. Así que la persona en este rol, como he dicho, no asumen su propia responsabilidad de su vida y de sus decisiones. Se quedan en ese rol de víctima. Ahora voy a hablar de los síntomas relacionales. Entre ellos está el primero de los síntomas es la dependencia emocional. Estas personas que tienen el rol de víctima pueden depender excesivamente de otros. ¿Y cómo lo hacen? Pues estando en ese rol de víctima y esperando a ese salvador que les atienda, que les salve o que les resuelva sus problemas para que esas personas se sientan bien consigo mismas. Esta dependencia muchas veces lo que genera son relaciones desequilibradas, donde esperan que los demás asuman la responsabilidad de su bienestar. Otros síntomas son los conflictos interpersonales. Las personas en el rol de víctima suelen experimentar muchas veces conflictos frecuentes en sus relaciones. No sé si os ha pasado alguna vez. ¿Y sabéis por qué? Es debido a la percepción de que los demás no los entienden o no los tratan como se merecen. Como decía antes, siempre echamos la culpa fuera. No me entienden, no me tratan como yo me merezco. Otro de los síntomas es la necesidad de aprobación constante. Buscan constantemente la aprobación y el apoyo de los demás, ya que no confían en su propia capacidad para resolver su problema por sí mismo. Y por último, evitan la confrontación. Aunque pueden experimentar resentimiento, como hemos hablado antes, es muy común que eviten confrontaciones directas, porque son personas que tienen miedo al conflicto, al rechazo. Entonces, evitan esa confrontación. Y por último, os voy a hablar, que son muy importantes también, los síntomas físicos. ¿Cómo se nota físicamente cuando una persona está en el rol de víctima? Pues lo primero de todo es un cansancio crónico y es debido a la alta carga emocional de sentirse una víctima constante. Eso genera agotamiento físico y mental y la persona se siente constantemente fatigada y con poca energía. Otro de los síntomas físicos son los dolores corporales. Y eso es debido a que cuando las emociones negativas las prolongamos, como el resentimiento, la tristeza, la frustración, esas emociones lo que hacen es que manifiestan en el cuerpo unos dolores como por ejemplo dolores de cabeza, tensiones musculares o problemas digestivos. Y otro de los síntomas también muy comunes son problemas para dormir. Las personas con este rol están con pensamientos constantes, rumiantes todo el día. Y el estrés de estar con esos pensamientos todo el día es lo que genera insomnio o dificultades para conciliar el sueño. Bueno, hay
muchísimos más. Hay otros comportamientos también típicos que es repetir la misma historia, rechazar soluciones, miedo al cambio. Pero bueno, quería comentaros todos estos síntomas porque creo que son importantes para que podáis identificar si tenéis alguno de ellos, porque en algún momento de nuestra vida hemos sido víctimas. Y si no, que quien diga que no, que tire la primera piedra, porque alguna vez hemos querido en el que nos salven desde fuera y no tomar acción ni ser responsables de nuestra vida. Así que yo os animo a que salgamos de ese victimismo y de que nos responsabilicemos de nuestros propios errores, de nuestra propia vida, sin esperar nada de fuera, solo de nosotros mismos. Bueno, desde aquí me despido con un fuerte abrazo, pero no os perdáis el siguiente programa donde os diré ejercicios y técnicas de este rol de víctima para esas personas que ahora mismo están en ese rol, pueden hacer un cambio en su vida. Así que no os perdáis el próximo programa. Si queréis contactar conmigo, podéis hacerlo por medio de Instagram, @InmaOrtizSaracho. Y si no, también os dejo mi teléfono, es el 619 18 96 76. Podéis contactarme para lo que necesitéis, si necesitáis alguna terapia de péndulo hebreo, alguna duda a nivel de estas máscaras del ego o de otros programas anteriores, cualquier conflicto, cualquier situación, cualquier bloqueo se puede desbloquear. Así que ya sabéis dónde podéis contactarme y para mí será un placer. Desde aquí me despido con un fuerte abrazo y nos vemos pronto, la próxima semana.